Muchas gracias, muy buenas noches. Ustedes podrán ver que el título de la conferencia es Arte y Locura, ¿no? No voy a hablar realmente en términos generales del tema, en parte porque la categoría que se ha manejado del arte de los locos, o en inglés hay un famoso libro que se llama The Art of the Insane, es una categoría un poco difícil de manejar, ¿no? En primer lugar, porque suele estudiar, los que hablan del arte de los locos suelen tomar las obras como documentos patológicos, no estudian los textos o las pinturas como obras de arte, ¿no? Que creo que es lo que hay que hacer. Y en segundo lugar, los rasgos que ellos mismos señalan son rasgos que se encuentran en toda la pintura moderna, ¿no? Les voy a leer una lista que hizo un gran criminólogo italiano, Cesare Lombroso, en la década de 1870, una de las primeras formulaciones, él se dedicó a estudiar los productos de los locos, los dibujos, los cuadros, y ver lo que todos tenían en común, y esta es la lista que nos ofrece de esos rasgos patológicos. Él dice, y eso es algo que tiene en común con el arte de los niños, los primitivos y desde luego los locos, dicen que muestran distorsión, originalidad, imitación, repetición, cosas absurdas, arabescos, excentricidad, obscenidad y simbolismo. Bueno, entrarían entonces en esa categoría gran parte de la pintura moderna, ¿no? La vanguardia, los pintores modernos, muchos de esos rasgos como la distorsión, claro, consciente, son elementos que practican los artistas modernos y no son específicos de los cuadros pintados por los locos, ¿no? También un factor que debería hacernos adoptar una postura escéptica es que sabemos que en Múnich, en Alemania, en 1937, los nazis organizaron una famosa muestra de arte degenerado. Y para ellos, claro, había cuadros ahí de figuras muy importantes de la vanguardia del momento, pero ellos equiparaban estas obras también con el arte de los locos, ¿no? Entonces, por esas razones, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se habla del arte de los locos. Una diferencia fundamental también es que el arte producido por personas no instruidas, es decir, personas que no han estudiado las técnicas, que no han tenido una formación, lo que se llama en inglés untutored art, que es un gran campo de estudio el día de hoy, campo muy válido, no se aplica para nada para el caso que yo les voy a exponer el día de hoy, que es el cuadro de Richard Dadd, que está aquí en la muestra, en una sala abajo. En parte porque, en primer lugar, Dadd fue formado como artista, es decir, él tuvo entrenamiento académico formal en Londres en el siglo XIX, aprendió a pintar según las reglas de la academia y después se vuelve loco y sigue pintando después, pero no es un improvisado, ¿no? Es decir, una vez que uno haya aprendido las técnicas formales, convencionales del arte, los dibujos, toda la formación que se da a un artista, ¿no? Eso se vuelve una segunda naturaleza, nunca desaparece, ni siquiera con la locura, ¿no? Entonces, por eso también yo creo que conviene hablar de una obra específica, que es lo que yo voy a hablar aquí con ustedes el día de hoy, del cuadro de Richard Dadd, ¿no? Lo más sorprendente de este cuadro es que el que realmente escribe por primera vez sobre Richard Dadd no es un crítico de arte inglés, no es un psiquiatra inglés, es Octavio Paz, el poeta mexicano, después de renunciar a la Embajada de México en Delhi, en la India, como ustedes saben, por los hechos del 2 de octubre de 1968, Paz renunció a su puesto y fue un escándalo, fue el único funcionario que renunció en 1968, Paz fue el único, nadie más renunció.
y durante unos años pensó que no iba a poder regresar a México, era persona non grata para el régimen de Díaz Ordaz. Entonces tuvo que sostenerse dando clases en Estados Unidos, en Inglaterra, en varios países, y le ofrecieron un puesto durante un año en Cambridge, en Inglaterra. Entonces, cuando estaba viviendo en Inglaterra, Paz desde Cambridge iba en el tren a Londres con su esposa Marie-Jo, e iban a ver lo que a los dos les fascinan, porque Marie-Jo ya era pintora también, ella hacía collage y obras. Iban a los museos, ¿no?, juntos, y entraron un día en el verano de 1970 en la Tate Gallery en Londres y vieron este cuadro de Richard Dadd. Es un cuadro minúsculo. Ustedes pueden ver ahí el título, The Fairy Fella's Masterstroke, se llama en inglés, que hay que traducir porque es un juego de palabras en inglés. Dadd emplea sistemáticamente dobles sentidos, juegos de palabras en sus escritos y también en su lenguaje visual, ¿no? Lo vamos a ver un poco el día de hoy. The Fairy Fella. Fairy es un hada, Fella es un leñador. Entonces, una posible traducción sería el golpe maestro del leñador de hadas, ¿no? Es el golpe maestro del leñador que va a matar a las hadas, a las criaturas fantásticas, ¿no?, de la imaginación. Pero también en inglés, fella es una palabra homófona con la palabra fellow, se pronuncian igual. Fellow es un compañero, un tipo, entonces quiere decir también el leñador hada, es decir, el leñador en sí es una criatura imaginaria fantástica. El leñador hada y su golpe maestro es una segunda lectura, es un juego de palabras, ¿no? Las dos lecturas están implicadas, digamos, en el título. Ustedes pueden ver las fechas también, muy llamativo, ¿no? 1855, 1864. Es decir, Dadd tardó 9 años no en acabar el cuadro, porque el cuadro no está acabado. Hay varios detalles del cuadro que dejó sin pintar Dadd, y eso es otro hecho enigmático que vamos a ver. Uno se puede preguntar por ese libro que escribió Octavio Paz. El libro que escribe en Inglaterra en 1970 se llama El Monogramático. Es uno de los libros más peculiares de Paz, porque es un libro en prosa. En parte es el relato de un viaje, más bien es la recreación en la escritura del recuerdo de un viaje que hizo a un santuario en la India. Paz había vivido por segunda vez en la India entre 1962 y 68, ¿no? Y con Marie-Jo hicieron un viaje al santuario de Galta. Galta es un lugar en las afueras de Jaipur, en Rajasthan. Es un santuario lleno de palacios abandonados de los siglos XVIII sobre todo, y es un lugar muy peculiar porque los palabras están habitados por monos salvajes, ¿no? Claro, en la religión del hinduismo, Hanuman es el dios mono, ¿no? Es el dios que tiene forma de mono, el que salta a Ceilán desde la India en el Ramayana, uno de los textos sagrados de la India. Bueno, Paz tomó la figura de Hanuman un poco para el título, El Monogramático. Pero es un libro que recrea un viaje, al mismo tiempo que reflexiona sobre el lenguaje, sobre la memoria, al mismo tiempo que canta también líricamente. Hay pasajes que son poemas en prosa, es decir, es relato de viaje, es ensayo al mismo tiempo, y algunas partes son poemas en prosa. Es un texto muy extraño genéricamente, no es una novela. Cuando Paz tuvo que hablar del libro y describir el libro, dijo, más bien es una antinovela, es decir, promete ser novela, pero no es novela. Se niega, regresa sobre sí mismo todo el tiempo, como hace la memoria, ¿no? Es un libro
de 29 secuencias o fragmentos que tienen números, no son capítulos, son fragmentos. El más largo es de unas 6 o 7 páginas, el más breve tiene 2 o 3 líneas, es casi un verso, pero en prosa, ¿no? Y en la penúltima secuencia, aquí es donde él habla del libro, fue una invitación de un editor suizo, Albert Schira, que publicaba libros en Ginebra. De hecho, algo muy peculiar de este libro es que la primera edición se publica en francés, en traducción al francés. Y esa es la edición, realmente la mejor edición, porque es un libro lleno de ilustraciones. Paz escogió todas las ilustraciones, porque el texto en varios momentos habla de las ilustraciones. Cuando se publica el texto original 2 años después en español, en Seix Barral, en 1974, desaparecen casi todas las ilustraciones. Entonces hay pasajes del libro que pierden su sentido, ¿no? Claro, queda esta ilustración, eso está en todas las ediciones del libro, la reproducción del cuadro de Richard Dodd. Y Paz dice así, en el penúltimo fragmento, dice, sobre cómo escribió el libro, dice, al comenzar estas páginas, decidí literalmente la metáfora del título de la colección a que están destinadas. La colección se llamaba Les Sentiers de la Création en francés, es decir, los caminos de la creación. Dice, decidí seguir literalmente el título y escribir, trazar un texto que fuese efectivamente un camino y que pudiese ser leído, recorrido como tal. A medida que escribía, el camino de Galta se borraba, o yo me desviaba y perdía en sus vericuetos. Una y otra vez tenía que volver al punto de comienzo. En lugar de avanzar, el texto giraba sobre sí mismo. Entonces, es un texto que da vueltas todo el tiempo, regresa al punto de partida y retoma el camino más adelante. Es decir, es un texto de un desarrollo cíclico, ¿no? Con elementos, digamos, reiterativos, ¿no? Entonces, ahí tenemos la metáfora tradicional de la vida como un camino que hay que recorrer, y lo original de Paz es plantear que la escritura misma también es trazar un camino que puede ser recorrido después por otros, por los lectores, ¿no? Entonces, camino en 2 sentidos. Y esto, como ustedes saben, es la convención básica de toda literatura de viajes, ¿no? El monogramático es, en primer lugar, entre otras cosas, el relato de un viaje real que él hizo al santuario de Galta, ¿no? Entonces es la metáfora básica, ¿no? Claro, también es un cliché romántico orientalista, ¿no? Toda la literatura de los occidentales sobre la India, desde los primeros contactos, ¿no? En la época de la expansión imperial británica y francesa, sobre todo la británica en la India, los viajeros escriben relatos y normalmente los relatos más típicos son relatos a un santuario religioso, escondido en la selva nuevamente, ¿no? Yo creo que la cosa interesante del libro de Paz es que es un cuestionamiento y prácticamente una parodia de sus relatos tradicionales de los británicos sobre los santuarios, ¿no? En la India. Antinovela entonces, pseudonovela que se niega, exploración de la escritura. Paz siempre consideró este libro como parte de su obra poética. Y si ustedes ven los tomos, las obras completas de Paz, el monogramático está en el tomo de la obra poética. A pesar de ser un texto escrito en prosa, está en el tomo de la obra poética, que es algo interesante, ¿no? Es un texto entonces que busca de alguna manera explorar los conceptos de analogía, convergencia y liberación. Vamos a ver un poco el significado de esos términos, ¿no? Yo creo que hay 4 términos clave: analogía, convergencia, reconciliación de los géneros, de la prosa, la poesía, del hombre con la mujer, tiene
pasajes muy eróticos. El monogramático, como se publicó en la España franquista, Paz tenía miedo de la censura, ¿no? Hay pasajes que son francamente atrevidos para la época, ¿no? Él dijo que esto lo van a tachar, pero no, por no sé, elemento de suerte o algo, el libro se publicó sin ningún tipo de censura en España, y la España franquista, ¿no? Que solía censurar elementos explícitamente sexuales en libros, ¿no? Y voy a hablar de un pasaje del monogramático, el fragmento número 20, porque este fragmento trata de este cuadro de Richard Dadd, ¿no? El fragmento comienza con una escena que ya es familiar para cualquier lector del libro. El escritor está sentado en su escritorio en Cambridge, en Inglaterra, y puede ver a través de la ventana un patio con un bote de basura, una arboleda con un árbol, y muchos pasajes del libro son recreaciones de esa escena. Luego empieza a recrear el viaje a Galta. O sea, hay movimientos constantes entre el Oriente y el Occidente, ¿no? Entre la India e Inglaterra, porque Octavio Paz escribe en Cambridge sentado en su escritorio, ¿no? Y el fragmento número 20 es muy interesante, porque de repente él siente que las dos perspectivas, es decir, las percepciones del escritor y las percepciones del lector, el escritor que se lee a sí mismo y sus futuros lectores, para quienes él está escribiendo el monogramático, esas dos perspectivas se complementan con una tercera perspectiva. Esa es la perspectiva de Richard Dadd. Un tercer ojo, se podría decir, porque Dadd interviene a partir de ese momento. Entonces, lo que leemos en el monogramático, en 3-4 páginas, es un ejemplo de éfrasis, ¿no? Lo que llamamos éfrasis, que es simplemente la descripción verbal de un cuadro visual, ¿no? Octavio Paz verbaliza, describe un cuadro, pero hace mucho más que eso, ¿no? La éfrasis en él no es pura descripción, es sobre todo interpretación. Les voy a contar un poco la historia del cuadro. Dadd pintó este cuadro para sus guardianes en el hospital psiquiátrico de Bethlehem. Quedó en manos del administrador de Bethlehem, un hombre que se llamaba Hayden. En la parte de atrás del cuadro, que ustedes no pueden ver abajo porque está enmarcado, no se puede ver, Dadd escribió: dedico este cuadro a George Henry Hayden. Él fue el administrador en el hospital en Bethlehem. Pone las fechas, 1855, 1864, y firma Richard Dadd. Ese cuadro no se conocía durante más de un siglo, hasta que, gracias al poeta Siegfried Sassoon era un poeta muy importante de la Primera Guerra Mundial, luchó en las trincheras, ¿no? Con el ejército británico, en esa guerra espantosa, ¿no? De matanza masiva, y por un azar luchó con un descendiente de Richard Dadd. En su regimiento estaba un hombre de apellido Dadd, y empezaron a hablar en las trincheras, y le contó que era descendiente de Richard Dadd, aquel pintor loco, ¿no? Del manicomio. Y Sassoon, cuando murió, Dadd murió en la guerra, no sobrevivió. Sassoon sí sobrevivió y vivió un buen número de años. Sassoon dijo que ese cuadro hay que rescatarlo, y para que el público vea el cuadro, es la obra maestra de Richard Dadd. Él decide rescatar el cuadro y logra la donación del cuadro a la Tate Gallery en 1963. Entonces, este cuadro durante un siglo es desconocido, está en manos privadas, ¿no? O sea, herederos de Hayden, la familia vendió, y solo a partir de 1964 se podía ver en la Tate en Londres. ¿Quién era Richard Dadd entonces? Bueno, era un joven artista que se entrenó en la academia, en la Royal College of Art en Londres, es decir, tuvo formación académica como un pintor,
aprendió las técnicas académicas, estudió varios años, fue muy apreciado por sus amigos y por los círculos artísticos de la época. Sabemos, hay una cita de una revista de la época en que hablan de él como un poeta entre pintores. Esa es una reseña de una revista de Londres de la época. Fue conocido sobre todo por ilustraciones de las obras de Shakespeare. Él ilustró varias obras de Shakespeare, era un gran lector de Shakespeare, lo cual nos hace pensar sobre lo que habrá pensado al leer una obra como El Rey Lear, ¿no? Donde Lear se vuelve loco y además un personaje, el bufón, es hasta cierto punto un loco sabio, y otro de los personajes de la obra, Edgar, asume el nombre de Tom of Bedlam. Bedlam es Bethlehem, es el hospital donde estuvo Richard Dad recluido. Es decir, él vivía en un lugar que ya formaba parte, a través de la obra, la gran obra de Shakespeare. Bethlehem ya era un sinónimo de casa de locos, ¿no? Entonces, al leer esos siglos después, 2 siglos después de la escritura de la obra de Shakespeare, Dad se encuentra viviendo en ese hospital, esa casa de locos, ¿no? Que es Bethlehem. Bueno, la vida de Dad da un giro súbito porque en el año 1842 él es contratado por un noble inglés que quiere hacer el viaje al oriente, ¿no? Era muy común, las clases adineradas en Inglaterra hacían el gran viaje, ¿no? Recorriendo partes de Europa, sobre todo de Italia, lugar de homenaje para todos los románticos, ¿no? Varios de los ingleses murieron en Italia, como ustedes saben, como Keats, que muere en Roma, ¿no? Él es contratado como dibujante por un noble y hacen un viaje de 10 meses, un viaje muy largo, y su tarea, claro, el noble le paga todo el viaje y además le paga sus honorarios para ir haciendo dibujos de los lugares que visitan para que quede un recuerdo después. Entonces hacen un viaje por varios países europeos y luego por el Medio Oriente, Turquía, Egipto, Siria, Palestina, y en esos lugares Dad dibuja escenas orientalistas, ¿no? De la vida de los árabes, ¿no? Los Casbah, los Cavaranzari, los desiertos, los camellos, de todo esto hay registro. Tenemos los dibujos de Dad, los cuadernos, existen, ¿no? Están conservados, sabemos, por eso podemos recorrer el camino que él hizo. Entonces, en un momento, Dad sale a pasearse muchas horas, se piensa que ha sufrido de una insolación o un golpe solar por exceso de sol en el desierto y empieza a cambiar su conducta. Hasta aquel momento Dad es un ser humano normal y todo. En ese viaje empieza a portarse de una forma muy extraña, empieza a hablar de alucinaciones, visiones, se vuelve muy irritable, su conducta cambia y el noble que está con él, Thomas Phillips, se da cuenta de inmediato, ¿no? En Roma, cuando pasan ya de regreso por Roma, Dad piensa asesinar al Papa de entonces porque piensa que es una encarnación del diablo. No puede hacerlo por la seguridad que llevaba el Papa en esa época, no se podía uno acercar mucho, pero él lo pensó y lo confiesa después. Regresa a Londres mostrando ya síntomas de persecución, de paranoia. El padre se da cuenta, encarga un diagnóstico a un especialista de la época y el especialista le dice al padre, es un peligro para la sociedad, hay que encerrar a su hijo, ¿no? Es capaz de hacer cosas terribles, ¿no? Entonces el padre le hace caso, empieza a hacer planes y mientras el hijo, Richard Dad, le pide una cita al padre, lo cita en un lugar, van paseándose por un parque y el día 28 de agosto, no es la fecha, ¿no? Todavía, ¿no? Nos faltan unos días, más bien pasaron ya el mes de agosto. El día 28 de agosto de 1843 van los dos paseándose por un parque. Dad saca un cuchillo que tiene escondido en su ropa y apuñala y mata a su propio padre.
¿no? Es un acto premeditado porque Dad ha tramitado una especie de pasaporte de la época, porque huye de inmediato, toma un barco para atravesar el Canal de la Mancha y llega a Francia. Se tiene toda la intención de huir, ¿no? Personas normales no llevaban pasaporte en esa época, solo cuando uno va a salir del país, ¿no? Entonces llega a Francia, se sube, llega a París y luego rumbo a Lyon se sube a un carruaje de la época, intenta matar a otra persona, un pasajero, entonces ahí es detenido en Francia. Hay una primera interrogación muy interesante, tenemos el registro de lo que él declaró. Dad hablaba un poco de francés, podía hacerse entender, y ya confiesa todo, dice: yo maté a mi propio padre, intenté, es que yo veo visiones, yo pienso que todos están poseídos por el diablo. Entonces los franceses lo recluyen, hay interrogaciones, después hay una extradición, como diríamos ahora, lo mandan de regreso a Inglaterra, es procesado y en el proceso en Inglaterra se dan cuenta de que es un hombre desequilibrado, que no puede vivir en la sociedad, entonces lo recluyen en el hospital de Bethlehem, ¿no? Entonces llega ahí en 1843. Durante su encierro, aquí empieza la parte menos sensacionalista, pero más interesante, retoma la pintura. Realmente nunca había abandonado la pintura. Durante el viaje por el Oriente, ya conocemos, hay muchos cuadros, unas acuarelas, están todos los cuadernos con una cantidad impresionante de dibujos. Entonces sigue pintando, solo que ahora su pintura cambia, porque están, sí, los recuerdos de Oriente, pero empieza a adentrarse en tradiciones folclóricas, míticas de Inglaterra, como este cuadro, con figuras como hadas y duendes, figuras fantásticas. También sigue con sus ilustraciones las obras de Shakespeare, eso es una constante. Entonces hace paisajes, hace unos cuantos retratos. Claro, como sus únicos modelos son los otros presos, hay separación entre hombres y mujeres en el hospital. Entonces, cuando pinta, por ejemplo, hay un cuadro muy famoso de una mujer loca que se llamaba, una leyenda de la época, que era Crazy Jane. Tiene cara de hombre porque los únicos modelos que él tenía disponibles eran hombres, ¿no? No tenía contacto con mujeres, Dad, en el hospital. Había estricta separación. Hay que pensar también en la época romántica, surgen o más bien persisten, que están desde el Renacimiento, las ideas neoplatónicas. El artista es un poseído. Esa edad estaba trabajando en una tradición que pensaba que el genio artístico, el héroe romántico, el genio, tenía un contacto directo con las musas a través de la inspiración. Y era un hombre que era una especie de canal de comunicación con los dioses, una posesión. Y él seguía siempre fiel a esta idea, ¿no? En su pintura. Ahora, el caso de Dad es intrigante también. Sabemos que un hermano y una hermana también acabaron en el manicomio, así que había un elemento hereditario en su caso. Sería un poco arriesgado, yo creo, que utilizar términos actuales, decir que Dad fue un esquizofrénico, fue un hombre paranoico, fue un maníaco depresivo. Por el historial clínico que se ha publicado, es muy difícil sobreimponer sobre Dad una categoría actual. Ustedes saben que la locura, que siempre ha existido desde tiempos inmemoriales y existe hasta el día de hoy, a pesar de los fármacos y las medicinas que según algunos iban a acabar con el problema, pues no es cierto. La locura tiene una historia, ¿no? Y la forma en que se diagnosticaba y trataba a los locos en el Renacimiento es muy distinta de lo que se hacía en el siglo XVIII, y a su vez es muy distinto del siglo XIX, con el auge ya de la ciencia, y muy distinta de la situación actual.
Un elemento que ayuda a explicar el rescate de Dad en los años 60 en Inglaterra es el auge de un nuevo movimiento muy radical que se llamaba la antipsiquiatría. R.D. Lang era el proponente más famoso de eso, un psiquiatra radical que decía que los locos no eran locos realmente, ¿no? Eran personas normales que habían tenido experiencias, pero todo eso era remediable. Por lo tanto, había que poner fin a la reclusión en instituciones psiquiátricas, ¿no? Habría que abrir las puertas y dejar que esas personas vivieran en el seno de la sociedad. Era la postura de Lang, ¿no? Claro, el gurú un poco de este movimiento era un psiquiatra académico norteamericano, Thomas Szasz. Szasz publicó un libro muy importante en 1961 que se llama The Myth of Mental Illness, el mito de la enfermedad mental. Sí, la enfermedad mental no es una realidad, es un mito que se ha inventado en parte para garantizar la existencia de la profesión psiquiátrica. Es terrible la crítica, ¿no? Diciendo realmente los psiquiatras viven de un mito, no tiene realidad empírica. La locura no existe, es un mito. En el mismo año en que Szasz publicó su libro, Michel Foucault, un gran pensador, filósofo, historiador de las ideas francés, también publicó un libro sobre la locura en la época clásica, donde también hace una denuncia terrible, ¿no? Dice que todos los manicomios son centros de represión, no tienen una función de curación, son para reprimir a los pobres recluidos ahí, ¿no? Es un principio de autoridad que se instala. Entonces ustedes pueden darse cuenta, la época en que este cuadro llega a la Tate, 1963, esas ideas están circulando. Unos años después, y a pesar de eso, ningún inglés se atreve a rescatar la obra de Dad. ¿Por qué? Porque hay un tabú sobre este loco que mató a su propio padre. La misma familia de Dad nunca quiso publicitar mucho la vida de Dad, fue muy renuente incluso a que hubiera exposiciones sobre Dad. Tuvo que haber una larga labor de convencimiento de los herederos para que aceptaran, ¿no?, de que este era un pintor importante y el hecho de que hubiera matado a su propio padre pues no afectaba realmente la calidad de su pintura si se estudia como pintura, como obra de arte, ¿no? Fue un proceso muy lento, muy lento. El hecho es que el primero que descubre a Dad es Octavio Paz en 1970. En un viaje por Londres ve el cuadro, este cuadro en la Tate Gallery, queda fascinado y incorpora en su libro monogramático unas páginas que son una interpretación del cuadro. Claro, lo primero que nos fascina del cuadro es que es primero la escena. Si ustedes ven la esquina superior izquierda, es un cielo nocturno. Eso es una escena nocturna. Sin embargo, las margaritas que están aquí están abiertas plena noche. Es decir, hay algo de plano un poco fantástico, onírico de entrada, ¿no? Las figuras que pueblan el cuadro. Ustedes pueden ver este cuadro, el escenario es un bosque, ¿no? Hay avellanas en el piso, hay hojas de hierba y luego hay esta serie de personajes muy extraños entre enanos, hadas, duendes, figuras mitológicas. Ahí está la reina Mab y su esposo de la obra de Shakespeare, ¿no? Eso está sacado directamente, estas figuras reales de la obra de Shakespeare. Hay músicos, hay representantes de las distintas profesiones. Soldier, sailor, tinker, sailor, es una rima infantil en inglés que Dad recitaba de memoria. Soldier, sailor, las posibles profesiones para un niño, los niños recitaban las profesiones. Una de las profesiones era apothecary, y la figura que se encuentra, a ver si puedo hacer esta maniobra, esta figura de aquí, por lo que tiene en la mano, ese hombre mayor,
se ha pensado es un apothecary, es decir, es un boticario, lo que hoy llamaríamos un químico farmacéutico. El padre de Dad era un químico farmacéutico. Se piensa que ahí ha incluido un retrato de su propio padre, claro, al lado del ladrón que está robando del bolsillo de este personaje distraído, ¿no? La última profesión es el de ser ladrón, ¿no? Según las creencias populares. Entonces hay esa profusión enorme. Ustedes verán que lo característico de toda la obra de Dad es la combinación de escenas fantásticas, de fantasía, con elementos oníricos, con la precisión del detalle. Este cuadro yo les recomiendo muchísimo ir algún día a la sala al lado del restaurante donde está el original. Es minúscula, son 30 y tantos centímetros, hay que acercarse mucho, tiene un vidrio, pero hay que tratar de ver las capas de pintura que hay. Por algo es un cuadro que trabajó durante 9 años, ¿no? La obsesión, los detalles, cada hoja de hierba, cada flor, cada pétalo, cada elemento en los cabellos está pintado con una precisión minuciosa, obsesiva, al mismo tiempo dentro de un ambiente fantástico. Y esto ha dado lugar, desde luego, a descripciones de Dad como un surrealista avant la lettre. Porque sí, la combinación de precisión realista, totalmente realista, y elementos fantásticos es algo que hoy asociamos con la pintura de René Magritte, por ejemplo, o pintores de la corriente surrealista, ¿verdad? Pero ya está en Dad, ¿no? Es un pintor que Breton nunca conoció porque no había sido rescatado. En vida, Breton muere precisamente en la década de 1960. Yo creo que nunca llegó a conocer la obra de Dad, sino lo hubiera aceptado como un surrealista, un precursor del surrealismo, sin duda. Claro, la figura más interesante del cuadro es la figura que está en el centro, bueno, no exactamente en el centro, pero la figura más grande del cuadro que ustedes pueden ver es la figura del leñador, ¿verdad? Ahí está. Entonces ustedes pueden ver ahí, de espaldas vemos al leñador, ¿verdad? Es la figura más grande. Tiene en las manos un hacha levantada, ¿verdad? Y lo que quiere abajo, lo que va a romper el hacha es una avellana como estas, aquí. Está de espaldas a nosotros, ¿no? Todos los otros personajes están mirando fijamente como hipnotizados, ¿no? Hay un elemento mágico aquí, un hechizo. Están esperando algo. ¿Qué están esperando? Pues la caída del hacha y esta avellana que supuestamente va a romper el hacha, ¿no? El que controla la ceremonia es la figura que está aquí. Vamos a aquí. La figura que está arriba del leñador es esta figura, un poco difícil de identificar a primera vista, pero esta figura, ustedes pueden ver una figura con una barba blanca muy abundante, como Moisés, un sombrero, todo eso es el sombrero, muy largo, tiene una capa y tiene la mano derecha, tiene el dedo levantado. Es el maestro de ceremonias, ese es el mago mayor. Dad escribió un poema, además de pintor, era poeta, en el manicomio, explicando este cuadro. Y lo más llamativo, Octavio Paz nunca conoció el texto del poema, se descubrió después de publicado en monogramático, pero ya conocemos el texto, es un largo poema lleno de dobles sentidos, juegos de palabras. Dad identifica a cada figura del cuadro y dice de la figura del mago, dice que es el mago mayor, maestro de ceremonias. Sí, uno puede ver que la mano derecha está levantada. Entonces todos están suspendidos esperando la instrucción de que comience la ceremonia, ¿no? Entonces la mano controla todo, la mano levantada. Pero en la mano izquierda, aquí,
ustedes pueden ver que hay un mazazo, un garrote terrible ahí que el mago tiene. Bueno, vamos a decir algo aquí, ¿no? La interpretación que Dad da es que el mago realmente, o más bien los científicos del hospital de Bethlehem, el hospital psiquiátrico, los que trataban a los locos, eran reencarnaciones del mago. Él, al dedicar el cuadro al administrador de Bethlehem, que un hombre llevaba Hayden, ahí está la dedicatoria atrás, de alguna forma está sugiriendo que esto de que la ciencia es la nueva verdad que va a resolver todo, realmente es algo, es un mito, ¿no? Por eso yo creo el que controla todo, como en el hospital de Bethlehem, el control estaba bajo el mando del médico mayor, el que imponía el orden y los castigos también, porque aunque fue una institución liberal para la época, también estaban los castigos, ¿no? En la época, es decir, no era una institución totalmente benéfica. Entonces, el científico presentado como un mago, el mago controla la escena, pero también está dispuesto a imponer el castigo, ¿no? Otros personajes, ustedes pueden ver que hay mujeres, hay hombres sacados de leyendas, de mitos, y sobre todo están los personajes de cerca que están mirando a Dad. Pensamos que algunos de esos personajes fueron modelados en compañeros, presos compañeros de él en aquel momento, ¿no? Ahora, hay varias cosas fascinantes del cuadro. En primer lugar, les voy a decir hechos puramente biográficos lingüísticos del inglés. El apellido de Dad, D-A-D-D, contiene en su interior la palabra Dad, D-A-D, que en inglés quiere decir papá. Es decir, el apellido de Dad contiene el nombre del padre. Sus iniciales, Richard Dad, son iguales a las iniciales del padre, Robert Dad, ¿no? Él mismo intuía de alguna forma que su propia locura tenía su origen en la cabeza del padre. Cuando empieza a hablar ya después de su detención de que él es, Dad decía que era el hijo de Osiris, el dios egipcio, el dios solar de los egipcios. El padre tenía muchos escritos sobre la religión del Egipto antiguo, ¿no? Es decir, hay muchos elementos que surgen como síntomas en Dad que ya tienen su base en la vida del padre. El padre era un gran aficionado, como mucha gente en la época. Él decía que realmente el cristianismo tenía sus raíces en la antigua religión de los egipcios, ¿no? Algo interesante. Otra cosa que podemos sacar del cuadro, y esto es algo que no dice Octavio Paz en su interpretación. En inglés, la palabra para describir la nuez, en inglés la nuez se llama nut, N-U-T, ¿no? Nut también es un doble sentido, nut es un loco. La misma palabra que nombra nuez, aquí la avellana es un tipo de nuez, nombra al loco. Es decir, la nuez que va a partir el hacha es, en un sentido, es la cabeza de su padre, ¿no? Él mató a su propio padre, no con un hacha, sino con un cuchillo, pero, en fin, estamos ante algo muy parecido, pero también es la proyección de su propia cabeza. Nut, además de loco, en el inglés británico coloquial, es la cabeza. O sea, nut tiene esos tres sentidos, ¿no? Muy comunes y corrientes. Your nut es tu cabeza, a nut o nutcase es un loco, y nut, el significado más común es nuez. Significa todo esto al mismo tiempo. Y cuando uno lee los textos de Dad, donde hay constantes retruécanos, juegos de palabras, dobles sentidos, uno dice, pues todo esto está hecho a propósito en el cuadro, ¿no? Quiere introducir una dimensión simbólica
y hablar de varias cosas al mismo tiempo. ¿Cuál es la originalidad de la lectura de Paz? Paz es el primero que dice que este cuadro es un autorretrato. Él dice en el monogramático, el leñador de espaldas a nosotros es Richard Dadd. Es un autorretrato. Se ha pintado a sí mismo de espaldas a nosotros, ocultando su cara. ¿Cómo se ha pintado? Paz dice, lo que vemos en esta escena, extraña escena ritual, simbólica, es una repetición del acto original del parricidio. Dadd trata como pintor de explicarse su propia locura, busca la fuente, el origen de su propia locura. Es decir, el cuadro es un ejercicio de autoterapia, pero también autointerpretación. Dadd está tratando de explicarse a sí mismo por qué está en el manicomio. Ha matado a su padre. Claro, él ha declarado, y esto está escrito, hay copia de las declaraciones, que mató a su padre para liberar a Osiris, el dios egipcio. El padre había sido poseído por el diablo y no permitía la liberación de Osiris. Entonces, Dadd quiere liberar a Osiris, por eso mata no tanto al padre, sino al diablo que ha tomado posesión del padre. Esa es la explicación que él dio, primero en Francia, después en Inglaterra, a la policía en los interrogatorios, ¿no? Claro, Paz va mucho más lejos. Dice, no solo es una interpretación simbólica de la locura de Dadd, sino también es una reproducción, una repetición del acto original del parricidio, solo que Dadd decide suspender el acto. Ustedes pueden ver, el hacha está suspendida en el aire. El hacha no cae, no caerá jamás, dice Paz. Todo está suspendido, ha congelado el tiempo. Las personas están hechizadas, esperando un evento inminente, pero nunca va a ocurrir ese evento. El hacha nunca va a caer. Es decir, el hechizo es eterno. Y aquí hay un detalle interesante que Paz no comenta. Ahora sabemos que es un cuadro inacabado. ¿Por qué digo eso? Ustedes pueden ver la punta del hacha ahí. La punta del hacha no está pintada. Ese es el color de la tela. Es un óleo sobre tela. Esta parte no está pintada. Y aquí en el primer plano, toda esta parte de aquí abajo, falta pintura. Dadd decidió no terminar el cuadro, sino dejar el cuadro definitivamente inacabado cuando dejó el psiquiátrico, el hospital de Bethlehem. La fecha en que termina el cuadro, 1864, es la fecha de su traslado a Broadmoor, otro hospital psiquiátrico mucho más moderno, y a él lo trasladan. Él decide, porque le dan la opción de llevar todas sus cosas, sus pinturas, sus cuadernos, él decide que ese cuadro pertenece al mundo de Bethlehem, por lo tanto queda ahí. Además dona el cuadro a su administrador, ¿no? A su carcelero, con quien se llevaba aparentemente bien, porque un hombre de buen humor, no era autoritario, represivo. Él entendía, dejaba pintar en paz a Dadd, entonces le hace el cuadro como un regalo y quedó en Bethlehem y después en la familia de Haydn, ¿no? Entonces Dadd decide no terminar el cuadro y ese acto en sí se presta a interpretaciones, ¿no? ¿Por qué no quiso terminar el cuadro? Tal vez porque el acto de terminar el cuadro sería romper el hechizo. Prefiere dejar un cuadro inacabado de manera permanente, y esto hay una anticipación muy interesante de cosas que hizo Marcel Duchamp, que está muy presente en la muestra aquí, porque es otro pintor, tal vez el pintor que más fascinó a Octavio Paz fue Marcel Duchamp, ¿no? Es el pintor sobre el cual Paz escribió más páginas, ¿no? En sus obras, Marcel Duchamp. Duchamp también dejó varias obras
como él decía, definitivamente inacabadas, como es el caso del gran vidrio, ¿no? Que deja roto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Paz busca con esta interpretación del cuadro de un loco que pinta esta escena en medio de un bosque con elementos oníricos, con personajes fantásticos, con flores, con ciertos elementos de distorsión, ciertamente, pero es una distorsión sacada, si ustedes ven en algunas de las caras, sí hay elementos de distorsión, las piernas de una de las mujeres, por ejemplo, pero es una distorsión que Paz ha sacado directamente de la tradición de la caricatura. Hay un elemento humorístico, hay mucho humor en el cuadro. Se está burlando nada menos que de sus carceleros, ¿no? Si aceptamos que la figura del mago es una representación de los científicos del hospital de Bethlehem, entonces hay una especie de burla también, porque los científicos quedan reducidos a magos mayores, gobernando la escena, pero en el fondo Dad critica con cierta dureza, ¿no?, las pretensiones científicas de los mismos psiquiatras de la época, ¿no?, que todavía no se llaman psiquiatras, es un término más moderno, pero los hombres de ciencia que tienen el control sobre él, que dictaminan que él es un loco, que tiene que estar encerrado, pues Dad decide un poco dialogar, burlarse de ellos a través de la obra de arte. Bueno, todo esto es bastante maravilloso y más fácil de comprender el día de hoy, ¿no? Pero en el siglo XIX esto nadie lo comprendía, desde luego. La misma familia de Dad no quiso que se llamara la atención sobre su vida porque fue un estigma para la familia, ¿no? Ese hombre que mató a su propio padre, tampoco quiso la familia durante mucho tiempo, ni los herederos, que se llamara la atención sobre la obra pictórica de Dad. Eso es lo más triste, ¿no? La pintura de Dad se llega a conocer básicamente a partir de la llamada de atención de Octavio Paz en el monogramático. La primera retrospectiva importante de la obra de Dad se organiza en la Tate Gallery, y este cuadro está en el centro de la exposición, y ocurrió en 1974, es decir, hace menos de medio siglo, hace 40 años exactamente, se hizo la primera retrospectiva con una amplia representación, y el catálogo de esa exposición fue cuidada por la mujer, Patricia Aldrich se llama, la primera que escribe un libro sobre Dad. Esa mujer, Patricia Aldrich, es muy interesante. Ella fue la documentalista del hospital de Bethlehem, ¿no? Es decir, ella analizó, publicó gran parte de los archivos del hospital. Gracias a ella sabemos el historial clínico de Dad, lo que los médicos apuntaban sobre él, las entrevistas con Dad. Esa mujer hizo esto, pero el libro se publicó en 1974. El monogramático ya se había publicado en francés 2 años antes y se había escrito 4 años antes, en 1970. Es decir, Octavio Paz es el que rescata la obra de Dad, no es ningún crítico de arte inglés, no es ningún antipsiquiatra inglés, es Octavio Paz, un poeta mexicano de paso por Londres que ve el cuadro y inserta una interpretación del cuadro en ese gran libro. Tiene un lugar, aunque un lugar difícil, ¿no? Porque tampoco los ingleses saben muy bien qué hacer con Richard Dad, ¿no? Sin meterlo en el costal del arte de los locos, pero él no es un loco que empieza a pintar a partir de su locura. Él es un pintor formado como pintor que sigue pintando cuando se encuentra en el manicomio como loco después del parricidio. Y la lectura e interpretación de Octavio Paz es importante porque muestra que Dad es capaz de contestar y de ofrecer una versión alternativa de su locura. Esa es la parte más emocionante, yo creo, de la lectura de Paz. Paz era un hombre muy abierto siempre a esas manifestaciones raras, extrañas en el arte, ¿no?
Uno puede pensar que Octavio Paz escribió sobre los grandes pintores. Bueno, sí, escribió sobre muy famosos pintores como Duchamp, sobre Tamayo y muchos otros, ¿no? Pero también tenía un gusto por los pintores marginales, desconocidos, como es este caso. Asombroso, ¿no? Yo a veces pongo este caso en relación con el pintor Martín Ramírez. Ustedes podrán ver en la misma sala abajo donde está este cuadro de Richard Dadd, al lado hay un cuadro de Martín Ramírez. ¿Quién era Martín Ramírez? Bueno, otro loco, un autista mexicano que llegó a Estados Unidos huyendo de la violencia revolucionaria, huyó de México, pensamos, sabemos muy poco de la vida de Ramírez, habrá huido de los Altos de Jalisco en los años duros de la Revolución Mexicana y llegó a California. En algún momento se vuelve una especie de teporocho, es recogido en Pershing Square en Los Ángeles, no puede hablar, es autista, es recluido en un hospital psiquiátrico en California y de nuevo, gracias a sus guardianes, los médicos, ahora sí son psiquiatras, se dan cuenta que le gustaba hacer dibujos coloreados en papel cartón, con crayones, lo dejan, gracias a ellos se conservan la pintura de Martín Ramírez, otra figura que fascinó a Octavio Paz y también tiene un ensayo donde trata el caso de Martín Ramírez. Claro, es un caso distinto. Ramírez no es un pintor, eso sí es arte, digamos, no instruido. Él llega, no tiene ninguna formación como pintor y recluido en el psiquiátrico empieza a hacer dibujos para explicarse su situación como autista encerrado y le ayuda. Es autoterapia también. Eso le fascinó a Paz, ver cómo los locos no carecían totalmente de formas de expresarse, ¿no? Es una forma de expresión de un loco, este formado como pintor, el otro totalmente improvisado, autodidacta, que adopta la pintura. Claro, por eso es una pintura mucho menos académica. La pintura de Dadd no tiene nada que ver con los productos típicos de los locos, ¿no? Él sabía perfectamente bien lo que era la perspectiva, había aprendido toda la técnica de pintar y sin embargo decide meter elementos oníricos fantásticos al lado de esos otros elementos que podemos llamar realistas en la precisión del detalle y también autobiográficos, ¿no? En la lectura de Octavio Paz. Ahora voy a terminar porque ya llevo mucho tiempo hablando. Simplemente voy a terminar diciendo que Dadd nos propone aquí un acertijo, ¿no? El cuadro es un rompecabezas, ¿no? ¿Cuál es el acertijo que nos propone Richard Dadd? Paz dice, Dadd ha pintado la visión de la visión, la mirada que mira un espacio donde se ha anulado el objeto mirado. El hacha que al caer romperá el hechizo que los paraliza no caerá jamás. Es un hecho que siempre está a punto de suceder y que nunca ocurrirá. Entre el nunca y el siempre anida la angustia con sus 1000 patas y su ojo único. Y es un poco lo que Paz hace en su libro El Monogramático, suspender el tiempo, crear espacios de convergencia, el claro en el bosque donde ubica la figura que él lee como un autorretrato de Richard Dadd, es una figura que trata de entenderse, ¿no? La meta del artista es comprender quién es, utilizar la pintura para hacer una versión, un simulacro simbólico de su propia situación, del acto parecida que le llevó al crimen, al encierro, y también el acto de la posible liberación en la imaginación. Claro, Dadd sabía que nunca iba a salir del psiquiátrico en toda su vida, y sin embargo, mediante la pintura puede ir creando esos espacios de gran liberación, ¿no? Donde la imaginación puede volar libremente, ¿no? Y esto es algo yo creo que define muy bien Octavio Paz en El Monogramático. Entonces con eso yo termino
Les recomiendo mucho bajar a ver con precisión, con lupa, si está permitido, porque los detalles realmente es un cuadro de muy reducidas dimensiones. Hay una cantidad de detalles en cada parte del cuadro. Es muy difícil apreciar sin acercarse. Y de preferencia, como digo, con lupa, ¿no? Y leer las 4 páginas que dedica Octavio Paz en el fragmento número 20 de El Monogramático a ese gran pintor inglés, cuya obra nos llega el día de hoy gracias en gran medida al rescate, al descubrimiento y al acto de entendimiento que intentó Octavio Paz en 1970 en Londres. Muchas gracias. Y desde luego este cuadro no tiene nada que ver con los productos típicos de los locos, ¿no? Ustedes pueden ver, hay muchas antologías ya, hay muchos estudios a partir del libro que publicó en 1989, hay un estudio clásico que se llama The Discovery of the Art of the Insane, es el descubrimiento del arte de los locos, que escribió John McGregor. Es un libro publicado en Princeton en 1989, es un muy buen libro, traza toda la fascinación de los pintores modernos como Paul Klee por el arte de los locos, los niños, los primitivos, el salvajismo, lo que después se llama el arte bruto, toda esa tendencia del primitivismo del arte moderno. Claro que es un producto hay que siempre pensar que el primitivismo no tiene nada que ver, o muy poco que ver, con los primitivos, ¿no? Los que producen artes dentro del primitivismo son pintores cultos europeos. Es Pablo Picasso, Georges Braque en París, dentro del cubismo, sacando cosas de la escultura africana, ¿no? Son los expresionistas alemanes que quedan fascinados por las posibilidades de sencillez y sobre todo de espontaneidad que tiene algunos ejemplos del arte de los niños, los locos y los primitivos, ¿no? El arte tribal. El subtítulo del libro que publicó McGregor es muy interesante porque él trata de establecer paralelismos entre la pintura moderna y el arte tribal, es decir, el arte de las tribus de África, de Oceanía, ¿no? De las culturas primitivas y lo que han hecho ellos. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Por eso a Richard Dadd es imposible acercarse con nociones derivadas de rasgos generales del arte de los locos, arte de los niños, arte de los primitivos, muy poco de eso. Eso es un pintor formado en la academia, sabe perfectamente bien cómo pintar, y si de repente introduce elementos de distorsión, es con un propósito de burla, de caricatura, como en las piernas de la mujer. Entonces estamos de acuerdo en eso, ¿no? De que Dadd no puede ser estudiado como un típico pintor loco, y eso nos hace conscientes también de la poca utilidad del término arte de los locos, ¿no? Dadd dejó notas sobre sus ideas sobre lo que es el arte, ¿no? Lo que es el pintor. Son muy interesantes porque también habla de su propia condición. El artista es un poseído. Él se consideraba un poseído, no se consideraba un enfermo, Dadd. Es interesante. Cada vez en los diálogos con los médicos, él no aceptaba su propia locura. Él decía que como artista era un poseído. Claro, es la teoría romántica neoplatónica, ¿no? El artista es el hombre en comunicación con las musas, expresa algo que le llega de fuera, es decir, de ahí hay poco salto hasta la noción de posesión diabólica como ocurre en las religiones, ¿no? Un ser poseído y la noción del exorcismo y todo esto, ¿no? Entonces Dadd tenía esas ideas estéticas, pero claro, para nosotros el día de hoy yo creo que es inútil decir, como algunos, la antipsiquiatría de repente decían, no, Dadd era perfectamente sano, no era un loco. Yo creo que sí estaba loco, sin ninguna duda. Y de alguna forma él aceptaba su encierro, no aceptaba su locura, porque tenía un problema con el estatus del conocimiento de los médicos.
Dade era un hombre sumamente inteligente y no aceptaba que los médicos realmente podían entender lo que era la locura. Y tal vez no le faltaba razón a Dad. Yo creo que entendía muy bien que los médicos que lo estaban tratando de él no eran más que magos disfrazados como en su cuadro, ¿no? Por eso yo creo que el cuadro puede leerse también como una burla de sus guardianes, ¿no? En el caso de Dad es cierto que sus ideas estéticas que él tenía desde antes de volverse loco sí manejaban la concepción de posesión, ¿no? Es decir, la noción platónica, ¿no? Neoplatónica. Y eso de alguna forma lo acercaba a una cierta idea de locura, ¿no? El furor poético en que creían los románticos, ¿no? De que ellos eran canales de transmisión de los dioses o los diablos y que podían expresar eso en su obra de arte. Es un elemento que tal vez pudo haber acercado. Ahora, entre esto y sostener que Dad se volvió loco porque era pintor, pues no, me parece que es un salto que no podemos dar, ¿no? Es demasiado, ¿no? Porque sus amigos pintores, pues ninguno se volvió loco, ¿no? De su grupo. Pero sí hay, y por eso se asocian siempre la noción de arte y locura, ¿no? Porque sabemos que desde Platón, es decir, desde los orígenes de la estética occidental, hay esa relación que estableció Platón explícitamente en el Fedro y en otras obras, ¿no? Platón establece y habla de la posesión, ¿no? El poeta es un poseído, ¿no? No está acabado el cuadro porque, como expliqué, la punta del hacha es pura tela, no está pintada la punta. Aquí no hay pintura. Aquí tampoco se ve el dibujo previo, el boceto, ¿no? Está aquí, pero no hay pintura. Dad iba agregando cada día, cada semana, cada mes de los años, pintura, pintando aquí las avellanas. O sea, hay dos elementos importantes, esto no tanto, el primer plano, pero la punta del hacha es un elemento simbólico importante. No terminar de pintar el hacha, que es el instrumento del sacrificio que va a tener lugar, pues tiene una importancia bastante importante, ¿no? Es suspender el asesinato. Hizo otros cuadros, ahora podemos ver gran parte de la obra de Dad en los catálogos, sobre todo la del Tate que mencioné de 74, y en libros recientes. Hay un libro muy reciente, que es un gran libro, no está traducido, Nicholas Stroumans, en 2011, hace 3 años, sacó un libro que se llama El artista y el asilo. Es toda la relación entre Dad y el hospital de Bethlehem, con mucha investigación. Stroumans aventura una hipótesis muy interesante que yo creo que es correcta. ¿Por qué Dad solo fue rescatado hasta la década de 1960? Y él dice claramente, porque hasta no entró en crisis la profesión psiquiátrica, nadie pudo realmente manejar la noción de que este era un gran pintor. Parece absurdo hoy, pero yo creo que tiene razón el autor. Hasta que no haya surgido en Inglaterra la antipsiquiatría, los que dijeron que no, esos locos no están locos, ¿no? Son más sanos que nosotros, que es lo que decían exagerando un poco, ¿no? Era una crítica fulminante, radical de todo lo que había sido psiquiatría, la noción de que había que encerrar a los locos. Y ahí sí, en los libros de Saz, de Foucault que mencioné, todos son críticas muy duras en contra de la institución psiquiátrica, la profesión de los psiquiatras y la institución carcelaria que Foucault denuncia en todos sus libros, ¿no? Es un lugar donde se vigila y se castiga, como decía Foucault. Entonces, hasta que no surgió este movimiento, tal vez era muy difícil acercarse a la obra de Dad, porque había el estigma de la locura y del parricidio, es decir, dos estigmas, un loco
y un loco que mató a su propio padre. Y era un paquete para la familia y también para la historia del arte, ¿no? Por eso no sabía muy bien qué hacer con Richard Dad, ¿no? Y sí, seguía pintando después de este cuadro, no es su última obra, hay obras posteriores que terminó en el segundo asilo, aunque baja mucho su ritmo de producción. Y yo creo que esta obra es sin duda la obra más importante de Dad, ¿no? La obra maestra, por la cantidad de interpretaciones que ha generado a partir de la de Paz. La primera importante es la de Octavio Paz, que da esta lectura autobiográfica simbólica, ¿no? Tratando de entender a Dad, y que es una característica que tenía Paz, ¿no? Esa apertura a lo otro que yo llamo, ¿no? La obsesión por la otredad, de los locos. En el fondo Paz pensaba, y lo decía en toda su obra, ¿no? Es que todos somos otros también. La noción de un yo monolítico es una noción falsa. Todos los seres humanos, los momentos más auténticos cuando nos realizamos, son momentos de apertura a lo otro, ya sea en el amor, en la poesía o en la obra de arte, como en el caso de Dad, ¿no? El cristianismo que el padre inculcó en él, el padre sí era un hombre que organizaba grupos de lectura religiosa. Dad se peleaba con un poco esa idea. Él quería ser creador, pintor, y aunque tenía ideas, sí, de posesión diabólica, no era realmente un fanático religioso. Es decir, la locura no se puede explicar simplemente en términos que es muy común, ¿no? Un fanático religioso empieza a tener visiones y de repente hay una posesión y se siente poseído. No era el caso de Dad. Dad, con todo, era un hombre muy inteligente, muy leído. Claro, el enigma para nosotros es que no sabemos nosotros qué tenía Richard Dad, ¿no? No sabemos si era un esquizofrénico. Sí tenía rasgos de su conducta por las notas de los médicos que sugieren que tenía cambios súbitos que podemos nosotros, pero son términos actuales, ¿no? Maníaco depresivo en la época de Dad era una clasificación que no existía. Esquizofrenia no estaba diagnosticada. Es decir, la locura en esa época era otra cosa, ¿no? Por eso es muy difícil proyectar sobre el pasado un tipo de conocimiento actual, ¿no? Y ese es el gran problema de Dad, ¿no? De que era loco, pues sí era loco, yo no tengo ninguna duda sobre eso. ¿Qué tipo específico de locura? ¿Quién sabe? Los mismos médicos tenían problemas en la época en poner a Dad en un compartimento, ¿no? En decir, él es, porque era una figura muy singular, Dad, ¿no? Por ejemplo, cuando lo detienen en Francia, es muy interesante, acaba de intentar matar a un pasajero a su lado en el carruaje, ¿no? En el transporte. Cuando lo detienen, da todo el dinero que él tiene para la familia de la víctima que casi mata. Es decir, un acto de generosidad después de un intento de asesinato es un poco extraño, ¿no? Pero así era. Dad era un hombre muy suave, muy humilde, pero sí tenía súbitos cambios de humor. De repente no quería hablar con nadie, muy solitario, pero hablaba con las visitas, se comunicaba con gente. Incluso se sabe que algunas de sus obras fueron expuestas fuera del manicomio sin su consentimiento, porque él, no hay que olvidar, él es un preso pintando en condiciones de reclusión. Toda su obra quedó en manos de sus carceleros y ellos, algunos de ellos sin escrúpulos, daban o vendían ciertas obras en el mercado fuera del hospital. Claro, era algo que Dad no podía controlar. Dad no recibía ningún tipo de dinero, ¿no? Pero los más cercanos a él, como Haydn, a quien está dedicado y regalado este cuadro, guardó esto. Se ve que le importó mucho. Entonces, sus familiares, quedó dentro de la familia, y solo años después un nieto creo que vendió el cuadro y llegó al mercado, que es cuando Sassoon, este poeta
inglés la Primera Guerra Mundial, puede adquirir el cuadro en una subasta y regalar el cuadro a la Tate Gallery en Londres, ¿no? Por eso tenemos el cuadro que está aquí abajo. Hoy en día, pues conocemos este cuadro solo desde 1963. Antes nadie conocía el cuadro, estaba en manos privadas, ¿no? Entonces, Dad no es muy difícil tomar a Dad como un símbolo, como un caso típico. No, es un caso singular, no es la norma, es una excepción Richard Dad, ¿no? Yo creo que él tenía conciencia de su singularidad, ¿no? En la época, ¿no? Un pintor formado académicamente que se vuelve loco, que mata a su propio padre y aprovecha el encierro que le duró todo el resto de su vida, 43 años encerrado, para pintar. A partir de los años 60, por eso hablé bastante de la antipsiquiatría, ¿no? Ustedes pueden pensar que es la época de los Beatles, los Rolling Stones, la contracultura. Dad se vuelve un símbolo, ahí sí, un emblema, sobre todo para la antipsiquiatría, ¿no? Es el loco genial, el que fue recluido y fue capaz de pintar algo así. Así que el grupo Queen hizo un homenaje famoso a este cuadro, una canción, y no fueron los únicos, ¿no? Sabemos, hay una cantidad de novelas, obras de teatro, poemas en inglés donde Dad es un personaje. La lista de las novelas es realmente impresionante, ¿no? Hasta la fecha, Dad aparece en por lo menos 15 novelas conocidas de lengua inglesa como un personaje, es decir, se vuelve un icono en la época de la contracultura, ¿no? De los hippies, de la música popular, los años 60, incluso pintores, eso sí es un comentario personal que me hizo Octavio Paz, se sorprendió mucho cuando él estaba en Londres de que los mismos ingleses no sabían nada de Dad. Y él hablaba con los críticos de arte y dice, ustedes no se dan cuenta de que tienen este cuadro en la Tate Gallery, es un cuadro maravilloso, ¿no? Y los historiadores del arte dicen, no se sabe mucho de Dad, ¿no? Hasta que una noche fue una cena con Francis Bacon, nada menos que el gran pintor Bacon que vivía en Londres, en Soho. Fueron a casa de Hamilton, un crítico famoso, y en la mesa, Paz me contó esta historia, empiezan a hablar y Paz de repente le pregunta a Bacon, dice, pues ¿tú sabes algo de Richard Dad? Y Bacon dice, claro que sé algo, es una figura fascinante. Bacon sí sabía, pero eran pocas personas, algunos artistas especiales que sabían quién era Richard Dad, ¿no? O sea, era un secreto bien guardado, ¿no? Incluso en 1970, cuando Paz está viviendo allá en Inglaterra. Por eso yo recalco mucho en mi ensayo, en el catálogo de esa exposición que ustedes pueden leer, yo digo explícitamente, creo que por primera vez, el que inicia el rescate de Dad es Octavio Paz. No se ha dicho hasta ahora. Paz es el primero. Claro, él tiene sensibilidad de poeta. Paz era un hombre muy peculiar porque se acercaba a personas que otros consideraban intratables o locos o marginales. Octavio Paz tenía esa curiosidad infinita, ¿no? Y el deseo de comprender al otro. Por eso todo lo que escribió sobre la India, comprender al otro, los chinos, los japoneses. Paz es un hombre, un gran viajero, pero que trató de entender lo que vio en otras culturas, ¿no? Y eso es un excelente ejemplo, ¿no? O sea, no hay que quedarse solo con el Octavio Paz que escribe sobre los pintores mexicanos. Claro, tiene ensayos muy importantes sobre Tamayo, sobre Juan Soriano, su amigo, pero también el Octavio Paz que escribe sobre Richard Dad o sobre pintores japoneses, sobre arte chino, sobre arte de la India, es un Octavio Paz fascinante, ¿no? Es un hombre que siempre quería comprender lo otro, ¿no? Y mientras más extraño lo otro, él tenía más inquietudes para comprender lo otro, ¿no?